Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a otra conferencia magistral de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Sean bienvenidos y por supuesto agradecerles por su asistencia, por su gentil asistencia a este evento, en la cual la Capeco justamente tiene el agrado de tener ponencias magistrales en su afán de justamente brindar mayor capacitación y educación continua a los profesionales. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, una charla magistral en la cual vamos a hablar de tecnología de encofrados para puentes. Entonces, la charla se divide en dos partes. La primera es unos 45 minutos de exposición por parte de nuestro invitado, de nuestro especialista, y en segundo término tenemos 15 minutos, más o menos 15, 20 minutos de preguntas del público, para lo cual invitamos a todos a que hagan sus preguntas, dejen sus preguntas en la caja de comentarios del chat de Zoom o también de Facebook Live. Entonces, voy a presentar a nuestro ponente magistral. Él es el ingeniero Alex Roy Jiménez Enciso. Él es magíster ingeniero por la Universidad de Ingeniería de Moscú, de Rusia. Él también revalidó su título de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene un magíster en tecnología de la construcción en el campo de la ingeniería civil. Él ha trabajado en empresas constructoras importantes nacionales como Belco SAC, JJC Contratistas Generales, empresas proveedoras de encofrado y andamio como Peri Peruana SAC y Doca Perú SAC. Es profesor de Costos Educa y también fundador de la empresa consultora en encofrados y andamios Jade Consulting y autor y editor del primer libro de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Entonces tenemos el agrado de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Alex, por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes. Bien, entonces, como ya le comenté, tenemos 45 minutos de su exposición y también nuevamente reiteramos la invitación a todos los asistentes a esta charla para poder dejar sus preguntas y al final vamos a absolver las más relevantes, las más interesantes para poder discutirlas y el ingeniero pueda absolverlas. Entonces, ingeniero, por favor, damos paso a su ponencia. Ya. Pues voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se vea todo bien? Sí se puede ver, ingeniero. Ya. Listo. Entonces, damos inicio. O sea, repito, yo soy Alex Jiménez, ingeniero civil, especialista en cofrados y andamios. Llevo ya, o tengo ya 25 años de experiencia en construcción en diferentes tipos de proyectos. Y en los últimos 15 años me estoy desempeñando más que nada en la asesoría de empresas. A empresas, a proyectos en este tema específico en particular que son los encofrados y andamios industrializados, ¿sí? Para esta conferencia vamos a enfocarnos a los encofrados y andamios que se utilizan especialmente en obras civiles, específicamente puentes. Y un tipo de puentes y un tipo de estructura, porque para una conferencia con este tiempo vamos a aterrizar a un punto importante. Entonces, tecnologías de encofrados para puentes. Antes que nada, yo particularmente en las conferencias que realizo, me gusta hablar de cómo está sectorizada la construcción en el país, ¿sí? En el país tenemos dos grandes sectores importantes que son las edificaciones y las obras civiles. Las edificaciones también están sectorizadas en dos grandes grupos que son los proyectos residenciales y no residenciales. Los residenciales tenemos también el sector AB y sector CD, que viene a ser en el sector AB principalmente inmobiliarias, viviendas, y sector CD vivienda masiva o interés social. Y en no residencial tenemos proyectos como oficinas y centros comerciales, ¿no? Eso bien diferenciado. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de el Banco de la Nación, la construcción del Banco de la Nación, que es el proyecto de edificación más alto del Perú al día de hoy. Ojo, de edificación, porque el más alto viene a ser un proyecto de obra civil. Sí, se construyó el año 2014, 2015, y en ese proyecto se utilizaron sistemas de encofrado muy modernos, ¿sí? Con los cuales yo siempre indico que no tenemos nada que envidiar a proyectos importantes de otros países. Luego tenemos el sector de obras civiles. Aquí tenemos cuatro grandes grupos muy diferenciados que son, por ejemplo, los proyectos de minería, ¿no?
donde tenemos estructuras que son moles de concreto, como chancores primarios, molino de bolas, molino SAC. En los proyectos de industria o el sector de industria tenemos principalmente las plantas cementeras, donde tenemos estructuras como intercambiadores de calor, ciclones, enfriadores, que son también moles de concreto. En sector de energía tenemos los proyectos que generan energía, están las centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, eólicas, y en los proyectos de infraestructura son principalmente los proyectos que impulsa el Estado, ¿no? Están los puentes, están las carreteras, los hospitales, los túneles, y ahí es donde se encuentra la estructura de la conferencia que estamos realizando, ¿no? Puentes, ¿no? Principalmente pertenece al sector de infraestructura. Vemos ahora una foto. He traído de la construcción de un chancor primario, de un proyecto minero, una obra civil. Lo que les comenté inicialmente, hablamos de moles de concreto. Me gusta esta foto porque nos muestra los diferentes sistemas de encofrado y andamio, especiales para este tipo de construcción, muy comunes también para obras civiles, para puentes, perdón. Tenemos encofrado pesado, andamio para colocación de acero, encofrado vaciado, sistema reapuntalado, sistemas trepantes especiales, trepantes a una cara, entre otros. Todos los sistemas más modernos y, digamos, completos en una estructura que se realiza en el Perú también, una obra civil. Entonces tenemos la construcción en el Perú, edificaciones, obras civiles. Los encofrados y andamios también se ramifican, digamos, tiene diferentes tipos. Encofrado para verticales, para horizontales, trepantes, entre otros. Y esta diapositiva, señores, es el alma de lo que yo realizo como empresa también, como asesoría de proyectos, que viene a ser qué encofrado y andamio debo utilizar para determinado proyecto. Como ustedes comprenderán, no es el mismo sistema de encofrado que utilizas en un proyecto de centro comercial que en un chancor primario. Entonces, ahí va la asesoría y van las recomendaciones que se realizan a las empresas constructoras. El día de hoy nos vamos a enfocar a la construcción de puentes, proyectos de infraestructura, ¿sí? Principalmente los de este tipo, no los que están en la imagen. Y principalmente a los pilares, a los pilones y a los estribos, ¿no? Donde se utilizan diferentes sistemas de encofrado, ¿de acuerdo? Inicialmente hablemos un poco de los encofrados. ¿Qué es un encofrado? Señores, un encofrado, en palabras sencillas, es un molde. Es un molde donde vaciamos concreto, el concreto fragua, endurece, retiramos el molde y nos queda la estructura deseada. En palabras técnicas, el encofrado es tecnología aplicada al concreto, ¿sí? Este encofrado puede variar de acuerdo al material. Puede ser metálico, 100%, puede ser de madera, 100%, puede ser una combinación madera con metal, marco metálico, superficie, contacto fenólico, que también es madera también, puede ser 100% de aluminio, incluso 100% de polímero, plástico, ¿de acuerdo? El encofrado varía de acuerdo al material. Hay accesorios fundamentales en los sistemas de encofrado. O sea, esta variante, estas 5 variantes de acuerdo al material es para el panel del encofrado. El siguiente elemento importante son los elementos de fijación. Los elementos de fijación son los elementos que van a soportar la presión hidrostática del concreto. Sabemos que al momento de realizar el vaciado, el concreto va a realizar un empuje horizontal. Y ese empuje es soportado por los elementos de fijación, que como vemos en la imagen hay varios tipos y variantes. El más conocido, el que utilizamos en casi todos los sectores, son estos 4 componentes, ¿no? La barra, que en las obras le llaman, creo, espárrago, pero bueno, es una barra, su nombre técnico, barra de 15 milímetros o de 5 octavos. Internamente el tubo de PVC de 3 cuartos para poder recuperar la barra, los conos de PVC o que te sirven de elemento de estanqueidad para que el carpintero pueda ajustar y tener un tope, y las tuercas, ¿no? Que son los que fijan ya las barras a los paneles de encofrado. Estos 4 elementos fundamentales como fijación de los sistemas de encofrado, que, repito, van a recibir y resistir la presión del concreto. Tipos de encofrado hay varios. En un curso completo que realizamos como empresa, una asesoría, analizamos todos los tipos de encofrado industrializados, ¿no? Que existen.
desde mano portable, plástico liviano, pesado, entre otros. Vemos su aplicación, componentes, definición. Rápidamente alguno de ellos. Tengo que explicarlo porque luego de esta explicación de los encofrados de muros, de losas y sistemas trepantes, que son los tres tipos de encofrado que se van a aplicar sí o sí en un proyecto de puente, vamos a verlo ya en esta estructura, ¿sí? Un tipo de encofrado muy conocido que es el encofrado mandoportable. Principal característica es ligero, como su nombre lo dice, su traslado es manual. Y la parte técnica nos interesa. Soporta una presión de 35 a 45 kilonewton por metro cuadrado. Pongamos un promedio 4 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo que soporta este panel o este sistema. Existe otra familia de encofrados que vienen a ser los sistemas de marco mediano. Es un nombre que yo le he puesto, ojo. Técnicamente, su característica es que todavía es manual. También se puede manejar con grúa, pero todavía manual y una resistencia a la presión hidrostática que va de los 45 a 65. Podría afirmar tranquilamente que soporta 6 toneladas por metro cuadrado. Se dan cuenta que las familias de encofrado se van haciendo más robustas, más pesadas y soportan mayor capacidad a la presión del concreto. Tenemos el encofrado pesado, muy usado en obras civiles. ¿Por qué es un encofrado pesado? Porque ya no se puede trabajar con las personas. Acá netamente requieres el uso de grúa 100%. Hablamos de paneles que llegan a pesar 300 kilos y un panel de 300 kilos no lo carga una persona, ni dos, ni cuatro, ni seis. Ya requiere el uso de una grúa sí o sí. Y este sistema pesado llega a soportar entre 65 y 85 kilonewton por metro cuadrado. Me puedo atrever a indicar que el promedio es de 8 toneladas por metro cuadrado. La resistencia a la presión hidrostática de concreto. Entonces tenemos la familia de 4 toneladas, de 6 toneladas. Estos dos principalmente se utilizan en edificaciones, en vivienda, oficinas, centros comerciales. Y el sistema pesado que se utiliza ya en obras civiles, que lo vamos a ver sobre todo en la construcción de puentes, solo que había que aclarar esos diferentes tipos y datos técnicos. Luego está el encofrado de vigas. Ojo, no me refiero a vigas de elementos horizontales, de vigas peraltadas. Me refiero a las vigas de madera, conocidas como vigas H20. Este encofrado es especial para puentes. Y bueno, no solamente para puentes, especial para estructuras que tienen mayor capacidad, o perdón, a estructuras que tienen mayor presión de concreto. Por ejemplo, si tú vas a un proyecto, ¿no? Donde tú sabes que la presión del concreto está por encima de las 8 toneladas por metro cuadrado, puede ser 12 toneladas por metro cuadrado, automáticamente vas a tener que escoger este tipo de encofrado. Repito, es un encofrado que se diseña a medida. Son paneles a medida y en este diseño a medida pueden soportar mayor capacidad de carga, mayor capacidad, perdón, mayor presión del concreto. Esto se nota cuando, por ejemplo, realizamos vaciados con concreto autocompactante o autonivelante. Como ese concreto demora en fraguar, prácticamente tenemos una presión hidrostática pura, el encofrado tiene que ser muy fuerte, ¿sí? En ese caso, y muy común también en los puentes, por la densidad de acero que tienes dentro, se utiliza este tipo de concreto y requieres ese tipo de encofrado, ¿sí? Entonces, este encofrado ya se diseña de acuerdo a la presión de concreto y mayor a 8 toneladas por metro cuadrado. Primer uso, digamos. Segundo uso es cuando tienes geometrías especiales, ¿sí? Generalmente los pilonos o pilares de los puentes tienen geometrías especiales en planta que ya no te permiten utilizar este tipo de paneles, que son rectangulares. Acá ya tienes cierta geometría especial que lo puedes resolver con este tipo de encofrado. Y el tercer uso es cuando quieres o requieres un acabado caravista. Cuando tienes un proyecto donde en las especificaciones técnicas te indica que tiene que ser un acabado caravista, hormigón visto, sí o sí también te recomiendo utilizar este tipo de encofrado. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto es un tablero fenólico. Un tablero fenólico, puedes usar un tablero con capa plástica,
para darle un mejor acabado y la unión de los paneles es mínima, prácticamente el empalme de los tableros fenólicos. Entonces, este encofrado es muy bueno, muy recomendado para obras civiles, muy aplicado en puentes, por, repito, por sus tres condiciones. Grandes presiones de concreto a diseño, cualquier geometría, se adapta a cualquier geometría porque se hacen a medida y por el buen acabado que tiene, ¿no? Obviamente es un encofrado pesado que se utiliza solamente en obras civiles, especialmente en infraestructura también, ¿sí? Entramos a los elementos horizontales. Cuando construimos puentes, al inicio, a los extremos, vas a tener los estribos y vas a tener una losa que te va a llevar a los pilares y luego pilonos. Entonces requieres un soporte de losa alto. Aquí ya no hablamos de puntales. Los puntales son elementos que te van a soportar cargas de estática para vivienda, edificación, oficinas, hasta 4 metros de altura. Pero en un puente puedes llegar a tener 20, 30 metros de altura. Aquí ya utilizas otro tipo de sistemas de encofrado. Una variante que existe para resolver este tipo de estructura o losas altas son los puntales de aluminio. ¿Por qué el aluminio? Porque es ligero y tiene gran capacidad de carga. Entonces, hablamos de puntales que se empalman entre sí. Luego, para que no se deformen, se unen cuatro puntales y se arriostran con unos marcos metálicos. De esa manera logras hacer una torre de carga y encofrar cualquier altura de una edificación. Aquí vemos una imagen, ¿no? Una foto de un proyecto. Miren el tamaño de la persona. Esta estructura de encofrado para los altas se puede armar también de manera horizontal y con apoyo de la grúa, llevarlo, posicionarlo en su ubicación final para hacer el vacío de concreto. Una segunda variante muy interesante también que ha nacido para resolver losas altas son los marcos y crucetas. Ojo, no estoy hablando de un andamio tipo acro, esa es otra cosa. Hablo de un sistema de losa, sí, formado por marcos metálicos y crucetas metálicas. Con ellas tú las puedes empalmar entre sí en altura y hacer una torre de carga también. Otra variante son los andamios. Puedes resolver losas altas con andamios. Si bien es cierto, el andamio multidireccional o con ese andamio se puede resolver un soporte de losa, particularmente como especialista no lo recomiendo. Repito, se puede resolver losas altas con andamio, está muy bien. No es recomendado porque no ha nacido para este tipo de encofrado, pero es una variante que existe, ¿sí? Como ven en las imágenes, losas altas, 14, 20, 30 metros, se puede colocar andamio y soportar. Tienen una buena capacidad de carga, es un material de construcción encofrado considerado para este tipo de proyecto. Entonces, este es un esquema que está en mi libro también y explicado a detalle muy importante de cómo resolvemos diferentes losas altas. En realidad existen 5 sistemas. Tienes puntales de aluminio, como les expliqué, el material es ligero, gran capacidad de carga, arriostrado con marcos, formas torres de carga. Tienes marcos y crucetas, ¿sí? Con los cuales también puedes hacer torres de carga para soportar estas losas altas. Tienes el andamio, se puede hacer, ¿sí? Funciona. Torres de carga es un sistema especial para losas de grandes cargas, losas de 1 metro o 2 metros de espesor. ¿Sí? Esto está diseñado para obras civiles. Y andamios reforzados. Estos son o se caracterizan por ser andamios multidireccionales, no de un espesor, de un diámetro de 48 milímetros, sino de 56 o 60. Mayor espesor, mayor diámetro, mayor capacidad de carga. Son las 5 variantes que existen y es bueno conocerlas porque nos va a tocar utilizarlas para hacer una losa de un puente. Lo vamos a hacer un poco más adelante. Entramos a los sistemas trepantes, repito, para resolver un puente tú tienes que tener claro 3 sistemas importantes. Encofrado de verticales, muros, y ya hemos visto que la variante que existe y cuál te recomendaría usar para puentes. Encofrado de horizontales, losas altas, ya no losas bajas, acá hablamos de losas altas, donde tiene 5 variantes también. Y sistemas trepantes. ¿Qué es un sistema trepante? Un sistema trepante, como vemos en la imagen, tiene 3 definiciones importantes.
Evita altas presiones de hormigonado, de vaciado. Señores, como vemos en la imagen, es diferente vaciar 5 metros en altura que vaciar 15 metros en altura en una sola etapa, ¿no? Reduce la presión del concreto. Reutiliza y amortiza el material del encofrado. Aquí aplicamos productividad, ¿no? Es diferente alquilar 5 metros de encofrado y reutilizarlo en altura, en una sectorización en altura, que alquilar 15 metros de encofrado, ¿no? Puedes amortizar el encofrado. Y lo más importante, trabajar con seguridad en altura, porque son unas escuadras que soportan gran capacidad de carga y te van a resolver el trabajo en las construcciones de elementos verticales, sobre todo en el perímetro externo, ¿sí? Para que las personas se puedan parar y hacer el encofrado. Estos sistemas trepantes tienen componentes. Como ven en la imagen, en un lado tenemos la losa, en otro lado tenemos el vacío. Entonces, se requieren estas escuadras. También son denominadas en mi libro como plataformas de ayuda, porque van a ayudar al personal a hacer trabajos. Miren una primera etapa. Capítulo 1. Encoframos un muro. Vamos al segundo piso. Y ahí aparece el sistema trepante. Te va a resolver el muro del perímetro exterior de cualquier estructura, principalmente rascacielos, puentes, silos, chimeneas. Sí, o sea, tienes que tener en cuenta esta solución. Y ese sistema trepante tiene ese nombre porque va trepando en altura, ¿no? Esto ya va trepando y nos va a resolver el muro perimetral externo. Existen también una variedad de tipos de sistemas trepantes, que repito, está muy detallado en mi libro y un curso que lo explicamos como empresa. Voy a explicar algunos de ellos que son utilizados también en los puentes. Está la trepa encofrado. ¿Qué es una trepa encofrado rápidamente? Es cuando este sistema trepante se amarra al encofrado, va junto, va unido. ¿Por qué va junto? Esto pasa cuando la estructura que vas a encofrar o vas a construir tú lo sectorizas en altura con la misma medida. Por ejemplo, tienes o has sectorizado 3, 3, 3, 3. Entonces, como el siguiente vaciado es la misma altura que el anterior, una recomendación, hay que amarrar el sistema trepante al encofrado. Yo lo llamo trepa encofrado, para clasificarlo, digamos. Otra variante muy conocida e importante es la trepa plataforma. En este caso, la plataforma o la trepa va a separar el encofrado. ¿Cuándo se realiza esto? ¿Cuándo se aplica? Muy, muy común en obras civiles, sobre todo en minería e industria, es cuando la altura de la placa, del elemento vertical, siempre es diferente, ¿sí? Nunca coincide. La sectorización en altura nunca es igual. Entonces no tienes por qué amarrar el encofrado a la trepa, porque siempre lo vas a estar modificando, ¿sí? Luego tenemos, aquí vemos una imagen de una trepa plataforma, ¿no? El encofrado se retiró, subió el sistema trepante y regresa el encofrado modificado. Tenemos las trepas a una cara, cuya principal característica es, además de servir de plataforma, aguantar el empuje del concreto. Muy común en represas. Como tú tienes un ancho de muro, o sea, demasiado largo, no puedes colocar una barra de extremo a extremo. Es imposible, por su propio peso se deforma. Entonces el sistema trepante tiene que ser capaz de aguantar el empuje de concreto. Trepas a una cara. Luego están las trepas especiales. Se dan cuenta cómo hay varios tipos de trepas que tú debes de conocer para poder resolver una estructura de un puente, sobre todo. Las trepas especiales se caracterizan por determinar una solución, o cómo lo puedo definir mejor. Te van a ayudar a resolver la sectorización en altura de tu estructura. Por ejemplo, aquí, en este caso que también está en el libro, tienes placas de 30 metros de altura. ¿Cómo lo sectorizas en altura? La primera etapa, les comento, siempre va a ser 10 metros, siempre. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos aplomadores, estos elementos diagonales que me van a permitir el vaciado de 10 metros. ¿Mm? El tema va, ¿cómo realizo la segunda, tercera y cuarta etapa? Acá tenemos una foto de ejemplo de un proyecto, Cementos Yura, intercambiador de calor, donde el primer vacío es de 10 metros. Esto ya es conocido, lo hacemos nosotros en Perú desde el año 2005, si no me equivoco.
en vaciados verticales de gran altura hasta 10 metros, porque se pueden aplomar. La pregunta es, ¿cómo sectorizo los 30 metros en altura? Esta es una pregunta, parece sencilla, pero es bien, hay que analizarlo bien. Entonces, para ayudarte a resolver la sectorización en altura, tienes que conocer sistemas trepantes, ¿sí? El ancho de la plataforma, el ancho del sistema trepante va a determinar esa sectorización, ¿sí? Pueden apreciar que en esta primera variante, una trepa de 1,60 m te permite hacer hasta 3,50 m. Vas a tener 7 etapas. Con una trepa de 2,40 lo puedes hacer en 5 etapas y con una trepa de 6 metros lo haces en 3 etapas. ¿Cuál es mejor? Obviamente hay que buscar menos etapas para minimizar también las maniobras del encofrado, ¿sí? Obviamente, repito, a detalle, esto se tiene que explicar a detalle en un curso especial de encofrado que realizo o en el libro, ¿no? También se explica. Bueno, aquí está la trepa una cara, como les comenté, para represas, entre otros sistemas de encofrado, como un sistema autotrepante que se caracteriza por no utilizar grúa. En este caso, el autotrepa, el encofrado suben solos con ayuda de pistones hidráulicos. Pero bueno, esto ya es un curso o una conferencia mucho más extensa. Entramos ya a qué sistemas de encofrado utilizar para estos puentes, ¿sí? Como les comenté, estribos, estructura de soporte de la losa, pilares y pilonos, que son las estructuras más altas. Para realizar el soporte, siempre en una primera etapa vas a tener un terreno de desnivel y vas a tener una gran altura. ¿Qué encofrado realizas o vas a utilizar en esta altura, en esta losa alta? Alguno de los que ya les he comentado, ¿no? Ahí puedes utilizar puntales de aluminio, marcos y crucetas, andamios también, sin problema. Y con eso lo puedes resolver. Para hacer los pilares que son estos elementos que están aquí, vamos a utilizar primero un encofrado para la zapata. Acá tenemos vaciados masivos, grandes cantidades de concreto, poca presión, ¿sí? Paneles de encofrado a los extremos, un sistema de apuntalamiento y así realizas el vaciado de una losa. Recomendación por las grandes dimensiones de la zapata. Obviamente no podemos atravesar una barra de extremo a extremo, eso es imposible. Entonces la recomendación técnica es colocar una barra y anclarlo a la base, ¿no? Hay que hacer un solado de un poco mayor espesor y ahí llevarlo como una ancla, ¿sí? Ya existe una tecnología ya de unos accesorios que te van a permitir realizar eso. De este modo, cuando realizamos el vaciado de la losa, nuestro encofrado está anclado hacia adentro, ¿sí? Repito, no puedes atravesar una barra de extremo a extremo, es imposible. Aparecen ya sistemas que te van a ayudar a anclar la estructura hacia adentro. Solamente requieres el apuntalamiento exterior para poder aplomar el muro. ¿De acuerdo? Luego vas a utilizar el andamio. ¿Para qué es el andamio? Porque una vez realizada la construcción de la zapata y tú vas a tener los dowel, que viene a ser el acero de los elementos verticales, estos dowel o verticales tienen que tener los estribos, ¿no? Cómo colocas los estribos a diferentes niveles, vas a requerir sí o sí andamios. ¿Qué tipo de andamio es el recomendado, el que se utiliza siempre ya en este tipo de proyectos? Es el andamio multidireccional. El andamio multidireccional es el andamio europeo importado, obviamente con todas las certificaciones. No se fabrica en el Perú un andamio multidireccional. Y ya los proveedores de andamio, que hay varios y muy conocidos, son los que ya te van a hacer modulaciones, ¿no? Miren aquí, en una vista en planta, esta es la columna del pilar. Miren la sección. Esta geometría solamente se puede resolver con el encofrado de qué tipo? Encofrado de vigas, el que les comenté. No lo vas a hacer con mano portable, no lo vas a hacer con marco liviano, no lo haces con marco pesado, solamente con encofrado de vigas, automáticamente. Entonces, cuando te toca hacer una estructura que tiene esa geometría, automáticamente escoges o solicitas al proveedor un encofrado de vigas, un encofrado que se diseña a la medida.
Por la densidad del acero, repito, muy probable, un 80% que vas a utilizar concreto autocompactante o autonivelante, lo que significa que no va a fraguar en el tiempo, lo que significa que va a ser una presión hidrostática pura. Recuerden que el concreto se rige por presión hidrostática, pero no actúa como tal. El concreto en algún momento mantiene constante su presión, no aumenta linealmente. Pero con autonivelante sí tenemos problema porque prácticamente es agua y te va a generar una gran presión. ¿Qué encofrado debemos utilizar? Encofrado de vigas, como les comenté al inicio en las características de los diferentes sistemas de encofrado. Entonces, con el andamio multidireccional, puedes contornear la estructura para que las personas, los trabajadores, los fierreros, se paren en diferentes niveles y coloquen los estribos de esta estructura, ¿no? Del acero, ¿de acuerdo? Una vez que colocan los estribos del acero, el andamio, tienes dos variantes. El andamio lo puedes mover a un siguiente estructura o se queda para que te sirva como o se queda para que te sirva para la etapa de encofrado, vaciado y desencofrado. Ya son variantes que escoge el constructor. Me ha tocado muchos casos donde el constructor, el andamio lo utiliza solo para colocación de acero y lo rota. El encofrado viene con unas ménsulas especiales para hacer el vaciado o ventanas de vaciado, ¿sí? Y lo utiliza de esa forma. Como también hay muchas constructoras donde el andamio lo utilizan exclusivamente para todas las etapas, colocación de acero, encofrado, vaciado y desencofrado. Aquí tenemos una imagen en 3D, bueno, en planta y en 3D, de cómo se modula este andamio, ¿no? En todas las plantas, sistemas de rodapié para evitar la caída accidental de herramientas, materiales que están en la plataforma de trabajo, un acceso, ¿no? Para que las personas puedan subir a diferentes niveles y todos los niveles con plataformas de trabajo para que puedas trabajar de manera segura, ¿sí? Entonces tenemos el andamio para colocación de acero. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Ya el encofrado. Entonces, bueno, en esta imagen yo lo he sectorizado en tres etapas. Se me ocurre que sean 7, 7, 7, ¿no? Podría ser 8, podría ser 4, de acuerdo a cómo tú lo sectorizas en altura. Esto viene a ser un análisis ya con el área de construcción, de producción, ¿no? Estamos viendo en este plano de llaves esta primera etapa, ¿sí? Los muros del pilar. Y aquí viene ya el encofrado, que dependiendo la estructura en planta o la sección o la geometría en planta, es donde utilizas el encofrado de vigas. Realizamos la primera etapa, desencoframos, ¿y con qué nos encontramos ahora? Bueno, aquí les estoy mostrando nuevamente en qué consiste el sistema de encofrado de vigas. En este caso, como pueden apreciar, la geometría no es complicada, es rectangular, ¿sí? Podríamos utilizar un sistema pesado, pero recuerden que un sistema pesado soporta 8 toneladas. Pero de repente en esta estructura, al usar un concreto con algún aditivo o el concreto autocompactante, ya te va a dar necesidad de utilizar este tipo de encofrado porque es a medida, ¿de acuerdo? Este es el encofrado de vigas, el que se utiliza más en proyectos de infraestructura. Una vez que realizamos la primera etapa, que es el vaciado de la primera etapa en altura del elemento vertical, ¿qué vamos a requerir? Sistemas trepantes. ¿Para qué son los sistemas trepantes? Como les comenté, te van a ayudar a resolver el proceso de montaje de los encofrados en diferentes niveles, ¿sí? Aquí se pueden parar las personas y ya pueden hacer el encofrado de esta segunda etapa, ¿sí? Y repito, la altura de ese elemento vertical tiene que corresponder al ancho del sistema trepante. Esta es una clave o tip que les puedo brindar, ¿sí? Si tienes un trepante de poco ancho, vas a tener un muro de poca altura, ¿sí? Un trepante mayor ancho, un muro más alto en una primera etapa, ¿de acuerdo? Estamos analizando la variante que lo haces en tres etapas. Ya has analizado el tipo de trepa y el tipo de encofrado a utilizar.
Realizamos las tres etapas de los elementos verticales. ¿Qué requerimos ahora? Los tres sistemas prácticamente. Encofrado de muro o sistema pesado. Acá puede ser sí el sistema pesado para hacer el friso de la losa o de la viga perimetral. Tenemos el sistema trepante para resolver este encofrado del voladizo. O, bueno, y también el soporte de losa alta, que ya sabes, puedes utilizar cualquiera de las cinco variantes que existen, ¿sí? Puntales de aluminio, marcos y crucetas, andamio, torre de carga o andamios reforzados. Con cualquiera lo puedes hacer, ¿sí? Ya en una asesoría más profunda, digamos, ya podemos evaluar cuál es el más eficiente, ¿no? Pero bueno, tiene cinco variantes. Esta es una variante de losa o de viga perimetral cuando está al ras de los pilares, de los elementos verticales. ¿Qué pasa si tienes un volado? En este caso ya no está el sistema trepante, como pueden apreciar, ya no está. Aparece nuevamente un encofrado de los alto con unas vigas que te tienen que ayudar a permitir una pasarela para las personas. Siempre vas a requerir una pasarela para las personas para que puedan encofrar el friso de la losa. Esto lo vas a usar sí o sí. ¿De acuerdo? Pasaste esa etapa, bueno, y una escalera de acceso, ¿no? ¿Cómo llegas a ese nivel? Puede ser de 20, 30 metros. Escalera de acceso con andamio multidireccional. Aquí pueden ver ya diferentes alturas. Esto es de un proyecto real en el Perú, de una asesoría que realicé. Entonces puedes ver que esta primera etapa, hasta llegar a la viga, tiene diferentes alturas, desde 24 metros hasta 8 metros, ¿sí? Y se resuelve con un solo sistema, ¿no? De las cinco variantes. Sí o sí vas a requerir, repito, nuevamente, el encofrado para el friso de la viga, el sistema trepante para que las personas caminen en el perímetro del friso y puedan encofrarlo, y el soporte de una losa alta, donde tiene cinco variantes. Sí, son los sistemas más conocidos y más usados para resolver esta estructura. Terminamos de hacer esta viga, ¿sí? Y empezamos ya con los elementos verticales, ¿no? Que se van ya a más altura. Nuevamente, ahora en el friso de esta viga, en el friso ya colocamos sistemas trepantes. ¿Para qué? Para que la persona se pueda parar en la parte exterior. Y nuevamente lo he hablado en la primera parte, que es un encofrado de vertical. Y nuevamente tú en altura tienes que sectorizar ese elemento vertical. Esa es la parte importante en la etapa de proceso constructivo. Antes de alquilar un sistema encofrado, tú tienes que sectorizarlo, ¿sí? Ahí entran varias recomendaciones que yo normalmente doy a las constructoras, de que tú primero lo construyas, ¿sí? En plano, ya lo tengas sectorizado en altura, en planta, y recién pides los sistemas de encofrado que requieres, ¿no? Muy común, sabemos que en nuestro país tenemos el plano y le entregamos todo al proveedor y le decimos, cotízame el encofrado. Eso no está bien, ¿sí? Porque el proveedor no construye, recuerda, el proveedor te va a entregar material en alquiler o venta. El constructor es el que construye. Entonces, tú tienes que determinar esa sectorización en altura, en planta y el tipo de encofrado a utilizar. Yo estoy seguro, creo que luego de esta conferencia ya te ha quedado claro qué encofrado usar para puentes. Prácticamente lo he centralizado en encofrado de vigas, que puede ser por tres variantes, resumiendo. Por la presión del concreto, que es mayor, por el acabado o por la geometría. Pero vas a tener que usar ese tipo de encofrado. Entonces, empezamos a encofrar los elementos verticales, nuevamente el sistema de encofrado que tú utilices, y lo vas a repetir en altura, y ya hemos analizado que en esa frase de repetir en altura van a aparecer los sistemas trepantes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se resuelven estas estructuras altas que son los pilones de concreto, en los puentes. Son las estructuras más complicadas, lo que vemos en esta imagen, ¿no? Aquí está la viga que les comentaba, aquí en esta foto. Esta es la viga que va a requerir un soporte, ¿sí? Aquí tienen los elementos verticales.
tiene columnas un poco inclinadas, ideal para el encofrado de vigas. Llegas a esa etapa y luego no sé si pueden aparecer unas líneas. Esas líneas vienen a marcar la sectorización que se realizó en altura. Y así vas construyendo, junto con el sistema trepante, la estructura de los pilones, que es la estructura más alta en un sistema de puentes. ¿Sí? Y repito, y como hemos visto acá, ¿qué tipo de trepa utilizaríamos? La trepa encofrado. ¿En qué consistía la trepa encofrado? Amarrar o unir el encofrado a la trepa. ¿Por qué? Porque lo has sectorizado en altura, o sea, con la misma dimensión. No hay por qué retirar el encofrado. Entonces ya sabes que eh, tiene que ser de esa forma, con ese tipo de trepa. ¿De acuerdo? Entonces, señores, como resumen, en esta breve conferencia les he querido mostrar los diferentes sistemas de encofrado que existen. Bueno, antes que nada, la sectorización de construcción en el Perú. Aterrizamos a obras civiles y proyectos de infraestructura. El tipo de encofrado de elemento vertical que recomendaría usar, ¿sí? El más acorde. Los diferentes tipos de encofrado de losa alta que existen para hacer el soporte de una viga, una losa a gran altura y los sistemas trepantes que te van a ayudar a sectorizar en altura cualquier estructura de concreto. ¿Sí? Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen algunas consultas que resolver. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Sí, bueno, invitamos justamente a todas las personas que puedan dar sus preguntas, porque el ingeniero justamente es este el tiempo para poder absolverlas. Justamente yo tenía una pregunta respecto a los soportes para losas altas. En el caso, ¿cuál sistema sería más recomendable para, digamos, una estructura muy alta, digamos, con una esbeltez con una altura muy alta, ¿no? El marcos y crucetas, los puntales de aluminio, los andamios o las torres de carga. ¿Cuál sería la más recomendable? Así brevemente. sí, mira, nosotros como país tenemos la suerte de tener mucho o prácticamente todas las variantes de encofrado de losa en el país. Y esto se debe a que cuando las empresas de encofrado, que principalmente son europeas, llegaron al Perú, obviamente no sabían qué sistema traer. En Europa, cada empresa en Cofrao tiene, creo, todos los sistemas. O sea, te imaginas, ellos tienen muchos sistemas, muchos productos, y la pregunta es, cuando entran a un país, ¿qué sistema tomar o qué sistema llevar? Entonces han apostado, algunos por un sistema, algunos por otro, pero también gracias a esa duda tenemos la suerte de en el Perú contar con todos los sistemas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el más adecuado? ¿Sí? Eso ya viene a ser un análisis más a detalle, más a profundidad. Sí, siempre recalco que los sistemas, en mi opinión, como especialista que han nacido para resolver los asaltas, son los puntales de aluminio y marcos y crucetas. Han nacido para esto. ¿Eh? El andamio, sobre todo el multidireccional, obviamente es un buen sistema, es un buen tipo de andamio, el mejor de todos es un lujo, pero en mi opinión es más para personas. Es considerado un material de construcción, ¿sí? Para hacer trabajos de mantenimiento, de acabados, de no sé, N cosas, pero siempre con personas. El andamio está directamente relacionado a las personas. Ahora, como material de construcción, ¿soporta grandes capacidades de carga? Sí. Incluso hay un capítulo en las normativas que te habla de andamios para usarlos como cimbras. Cimbra es un término español que significa soporte. O sea, ¿se puede usar? Sí. No nació para eso, bueno, pero es una variante más. ¿Sí? Esto me tocó una empresa que necesitaba soporte de los alto, pero alguna vez había comprado mucho andamio, entonces ¿para qué va a alquilar? Utiliza lo que ya tenía. Hay que hacer una buena modulación y lo puedo usar. Ahora, el sistema de torre de carga también es muy recomendado. Este sistema ha nacido para hacer losas altas especiales, de grandes espesores. Esto se utilizó, por ejemplo, en la represa de Quitaraxa, losas de 2 metros, 3 metros sin problema. Lo recomiendo mucho. Recomendaría estos de aquí, los que han nacido para losas altas y los que son para losas de grandes espesores, ¿sí?
Esa sería mi respuesta. Sí, ingeniero, y usted en su presentación ha mostrado un proyecto real en el cual usted fue consultor. No sé si podría regresar a esa diapositiva. Me pareció muy interesante justamente eh, y que quería preguntarle qué proyecto es, si nos puede dar un poquito más de detalle. Mira, hay varios puentes en el Perú que están en estudio, ya para adjudicación y para construcción, como está el puente San Carlos y bueno, muchos más. Y casi todos tienen la misma estructura, digamos. Tienes unos estribos, tienes pilares y tienes pilones, ¿no? Y tienes unas losas, ¿no? Que son que van a requerir un soporte. Entonces, cuando tú tienes este esquema, que es muy común en puentes, el más usado incluso en nuestro país, eh, podríamos hablar también, hay un puente que se construyó hace poco en la selva, bueno, también ha tenido esa estructura. Entonces, acá es donde tú tienes que conocer esos tres sistemas muy comunes, que es encofrado para muro y el tipo de encofrado, losas altas y sistemas trepantes para resolver, repito, la sectorización en altura. Y por eso que en las conferencias breves, digamos, utilizo este material, ¿no? Ya te da una primera solución del sistema con el cual te vas a encontrar en ese proyecto. Ok, justamente quería regresar a lo que usted mencionó de la sectorización. Usted, digamos, un proveedor, como mencionó, no puede hacerle la chamba al ejecutor. El ejecutor tiene que, en su proceso de planificación, que es necesario, tiene que realizar una sectorización tanto en altura como para la parte horizontal. En todo caso, ¿qué recomendaciones tendría usted para una adecuada sectorización en altura? Para poder llegar ya con todo lo listo para poder llegar al proveedor y pedir los materiales. Mira, esa es una pregunta muy interesante y siempre yo utilizo en mis cursos, en mi libro, este ejemplo. Tú puedes tener una estructura de 30 metros de altura, un elemento vertical, y la gran pregunta es cómo lo sectorizas en altura. Si bien es cierto, la sectorización en planta es muy común ya en nuestro país, incluso está en temas como Lean Construction, productividad, pero en altura es complicado. Es complicado en mi opinión porque tienes que conocer algo en encofrados, una base. Incluso en la primera etapa. Yo les comenté que la primera etapa en el Perú, esas tres constructoras, digamos, si son constructoras, siempre lo van a hacer a 10 metros. ¿Por qué? Porque el aplomador es el elemento que va a mandar. La longitud del aplomador, esta hipotenusa, siempre es la misma que la altura del muro. Entonces, ¿por qué puedo vaciar en el Perú muros de 10 metros? Porque existen en el Perú aplomadores de 10 metros. Si el próximo año llega al Perú, una empresa trae aplomadores de 15 metros, significa que en el Perú ya podemos vaciar muros de 15 metros. ¿Sí? Técnicamente podemos vaciar un muro 20, 30, 40 metros de altura sin problema. No hay un tema de presión ahí. En el tema de presión ya hablamos de velocidad de vaciado, madurez de concreto. Sí, sería entrar un poco a profundidad ahí. No es un tema de presión, es un tema de cómo lo mantengo a plomo ese muro. Entonces se amarra o se limita por este elemento diagonal. Entonces, en la primera etapa tienes, como se muestra en esta foto, muros de 10 metros, sí o sí. Ya lo resolviste. La primera etapa, con la teoría de encofrados, conociendo que la longitud del aplomador te va a marcar la altura del muro. Escoges el más largo y tienes el muro más alto, 10 metros. La siguiente pregunta es, ¿qué hago después? Entonces, aquí yo les recomiendo conocer un poquito de sistemas trepantes. A mayor ancho de una trepa, mayor altura de muro, y eso va a significar más o menos etapas de vaciado. Esta diapositiva es muy interesante. Yo lo dicto en un curso general de encofrados. Obviamente lo vemos a detalle con tipo de trepas porque te va a enseñar la sectorización en altura de cualquier estructura. ¿Sí? Y muy usado obviamente para los pilonos. Como les mostré en la foto final, esta es la estructura importante a resolver en un puente. Esta de aquí. Esta es la estrella, digamos, ¿no?
esa estructura, que es una columna de 30, 40 metros, tú la vas a sectorizar. ¿Ya? Y lo que yo veo, cuando regreso al Perú, lo que he visto es que esto lo hace generalmente el proveedor. Y en mi opinión, bueno, como especialista no debería ser así. Tú como constructor lo sectorizas utilizando las herramientas que tienes. ¿Sí? Pero bueno, poco a poco ya estamos con esta capacitación y ya estamos ahí mejorando, ¿no? Sí, ingeniero, una de las preguntas de nuestros asistentes es ¿dónde podría conseguir el libro que estaba mencionando hace un rato? Ah, sí, mira, yo soy el fundador de Jade Consulting. Pueden entrar a las redes sociales de Jade Consulting y ahí por favor nos escriben y nos consultan sobre el libro. ¿Sí? Está la página web también jadeconsulting.com.pe y también ahí pueden hacer estas consultas, ¿no? De cursos que hacemos más completos o del libro en sí. Sí, ingeniero, otra pregunta del público es ¿cuál es la relación proporción entre la longitud del ancho del trepante y la altura del encofrado vertical? Muy buena pregunta. Cuando se construye un muro, un elemento vertical, ¿sí? Tú lo tienes que aplomar, ¿sí? Para poder aplomar, como ya les comenté, la longitud del aplomador, o sea, esta hipotenusa, esto de aquí, esta medida, ¿sí? Siempre va a ser la misma que la altura del muro. Entonces, técnicamente tú puedes hacer el vaciado de un muro 40, 50, 60 metros, sin problema, en una sola etapa, no pasa nada. El tema es cómo lo mantengo a plomo. Entonces, esto se resume a cuál es la longitud de aplomador que existe en el país. Como yo les comenté, si al día de hoy existe aplomadores de 10, puedes vaciar muros de 10. Hay que tener en cuenta también que el ángulo tiene que ser de 60 grados para poder aplomar. Si le haces un ángulo mayor a 60, lo que va a hacer es levantar el encofrado. Habrán escuchado en vaciados que estás vaciando y el encofrado se levanta. Generalmente cuando visito las obras esto sucede porque el aplomador está con un ángulo mayor, 70, 75. Si lo haces con un ángulo menor, prácticamente este aplomador se convierte en puntal. ¿Sí? Está apuntalando, pero no va a plomar muy bien. Entonces, el ángulo recomendado es de 60 grados. Y eso está así en el Perú, incluso en la competencia laboral de encofrados, eh, se conoce eso, ¿no? Que el ángulo debe ser 60 grados. Ingeniero, sí, otra de las preguntas del público menciona a partir de cuántos metros ya es considerado una losa alta para puentes. Buena pregunta. Particularmente, ¿sí? Igual, como especialista, una losa alta yo lo considero una losa mayor a 4 metros de altura. Incluso me atrevo a decir 3 metros 50. ¿No? Si bien es cierto, existen casas de encofrado, existen casas que tienen puntales de 6 metros, ¿sí? Y te lo van a vender, puedes hacer una losa de 6 metros, pero no es tan, en la práctica no es tan real porque ustedes saben que el puntal tiene una manivela para regular, ¿no? Para poder extenderlo más. Y en un puntal de 6 o de 5 la manivela se encuentra a 3,50 o 4 metros y la persona está... Entonces, es complicado regular, ¿sí? Y conozco muchos techos que se han caído, porque el puntal no necesariamente lo puedes dejar a plomo. Entonces vacías y como es estática, eso tiende a caer. Algunos maestros de obra en construcción lo que hacen es arriostrar los puntales. Lo ideal es hacerlo con tubos y grapas o abrazaderas o grilletes, pero sabemos que no lo hacen así, lo hacen con fierro de construcción y alambre número 8. Entonces, al final, el precio del soporte de losa es menor, pero el costo de la partida de encofrados es mayor. ¿Y qué más importante en construcción? El precio del costo, obviamente, es el costo. ¿Sí? Recomiendo yo particularmente en las horas que asesoro losas mayores a 3 metros 50 ya utilizar sistemas que han nacido para resolver los asaltos. Tal vez el precio del killer va a ser mayor, un poco mayor, pero el costo que vas a tener es mucho menor. ¿Sí? Ya no vas a requerir andamio ni elementos auxiliares para riostrar, etcétera. Sí, ingeniero, tenemos aquí un comentario de Shirley Sánchez Chávez. Ella dice, buenas noches, acá en Perú los puentes que se presentan en carreteras
tenemos puentes mixtos y el uso de los andamios en las losas va a depender del espesor y la longitud. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? O sea, repito, el andamio multidireccional es europeo, es importado, es un material de construcción también, tiene muy buena resistencia. Dependiendo a la distancia del arriostre, o sea, ¿qué pasa? Ese vertical se quiere deformar. Por esa razón que los andamios se arriostran. Se arriostran cada 2 metros para que tenga una buena resistencia para el uso de las personas. El andamio no ha sido para personas. E incluso la definición del andamio es que es una estructura temporal, provisional, para hacer trabajos determinados. ¿Sí? Está directamente relacionado con las personas. Incluso yo como especialista defino el andamio como el material de construcción más importante que existe, porque está directamente relacionado a las personas, pero no ha nacido para hacer soporte. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede modular, yo puedo modularlo, lo puedo firmar, funciona, pero comparado, si lo llevas a costos, si haces el ejercicio, llevarlo a costos, comparado con un marco cruceta, no, es marco cruceta y puntal de aluminio siempre le va a ganar de lejos, porque son sistemas que han nacido para esto. Ahí hay mucho detalle, mucho ya más específico. Yo sé que los puentes lo hacen así, o sea, no digo que esté mal, funciona. Particularmente no lo recomendaría. Es muchas horas hombre relacionadas a un soporte losa con andamio. Bueno, pero se utiliza, ¿no? Es un material de construcción también. Bien, ingeniero, la última pregunta. Bueno, me pregunta un integrante del público cuál sería el tipo de encofrado para la porción horizontal del puente. Ya lo había mencionado, pero a ver si es que pueda dar un pequeño resumen. Sí, para el elemento horizontal del puente, aquí ya amerita otra conferencia por el tiempo. Lo que pasa es que en esta etapa, en este sector, eh, tienes dos variantes, ¿no? Si tienes un apuntalamiento desde el piso, estamos hablando de un soporte de losa alto, ¿no? Cualquiera de las 5 variantes, ¿sí? Pero si ya tienes, por ejemplo, demasiada, o sea, llega un momento en que la altura del soporte se puede reemplazar por un encofrado especial. Seguramente han escuchado de estos carros de avance, ¿no? Unos encofrados ya muy especiales, de mucha tecnología, que lo usamos en el Perú. Lo hemos usado en la línea del metro, lo hemos usado en muchos puentes. O sea, Perú tiene la suerte de haber utilizado todas esas tecnologías y hace tiempo. El tema es que la experiencia se pierde. Eso no se enseña, no se difunde. Pero sí lo hemos utilizado y hay ingenieros y técnicos que lo conocen muy bien. El- Acá hablamos de encofrados que van avanzando hasta encontrarse, nacen en los extremos y van avanzando hasta encontrarse, ¿sí? Se llaman o los denominan carros de avance. O sea, son encofrados muy especiales de mucha tecnología importados de Europa para poder resolver estas losas. Lo vemos aquí en sección, por ejemplo. Si hacemos un corte aquí, vamos a tener un piso, un muro y una losa, ¿no? Que lo podemos resolver con un encofrado de friso, un encofrado de muro y un soporte de losa con apuntalamiento, aparte de la mesa o el soporte alto que tenemos abajo, hasta el terreno. Pero repito, cuando es muy alto, ya el costo de ese alquiler por la altura es tan alto que se puede reemplazar con estos famosos carros de avance, ¿sí? Que esto ya merita otra conferencia, es un tema ya mucho más, digamos, más extenso, ¿sí? Bien, ingeniero, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. De hecho, estaría muy interesante poder tener otra conferencia respecto a los carros de avance, para que sería una segunda parte de esta conferencia magistral. Pero nada, ingeniero Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, sí, repito, creo que para una primera conferencia está bien, porque siempre hay que resolver los estribos, los pilares y los pilones, que también son estructuras importantes. El carro avance es específicamente para losas que no tienen un apuntalamiento. Es una tecnología muy especial, pero es una tecnología que ya lo tienen los proveedores. Ahí es bueno conocerlo, sí, cómo funciona, pero tú no lo vas a aplicar, ¿va? El constructor va a alquilar a un subcontratista, a una empresa que lo tiene y lo van a aplicar. Sí es bueno conocer cómo resolver
estas estructuras que le estaba comentando, porque ahí sí entran las decisiones del constructor, ¿sí? Cómo haces la losa, cómo haces el friso, las diferentes alturas de soporte y entras a los pilones, ¿no? Para tener este elemento, que es el más importante, ¿sí? En puentes. Sí, ingeniero, disculpe, hay una última pregunta, ¿tendría tiempo para responderla? Sí, a ver. Sí, ¿qué pasa cuando la sección del pilón es variable a la altura? ¿El encofrado autotrepante también varía o se adapta? A ver, el encofrado autotrepante, ¿sí? O sea, puede pasar que tiene diferentes secciones, pero también está en etapas. Te van a indicar, en cierta etapa tiene una sección, en cierta etapa cambia de sección. Entonces, en algunos casos el encofrado se retira y se modifica. En algunos casos el sistema trepante también se retira y se modifica. Es muy común, ¿no? Obviamente se diseña de tal forma que tú lo encofras al inicio al 100% y a medida que se va cortando, se va desmantelando, ¿sí? También entra un proceso constructivo, sí, sí, sí se puede aplicar así. No es que retires todo y lo modifiques, sino se va desmantelando. Digamos que inicialmente utilizas el máximo común del encofrado para que después vayas retirando de a pocos, ¿sí? Bien, ingeniero, entonces eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. ¿Tiene algunas palabras últimas para despedirse, ingeniero? No, más que nada, muchas gracias a ustedes, a Capeco como institución. Repito, yo tengo ya muchos años tratando de difundir estos temas de encofrado andamio que yo creo que en las construcciones hace mucha falta. Yo asesoro muchas empresas, actualmente colegios, obras civiles, y bueno, espero que en el Perú poco a poco se pueda difundir más, porque es algo que yo como especialista, bueno, yo he estudiado fuera, he llegado al Perú y veo que esto no se enseña. Este tema de encofrado básico, yo no digo de formar especialistas en encofrado, pero este tema básico no lo veo en universidades, no lo veo en institutos técnicos y creo que esto hace mucha falta, porque el constructor llega a un proyecto de este tipo, como el que ven en la foto, y prácticamente inician de cero. Y esto no se ve en otros países. En otros países ya el profesional sabe qué encofrar utilizar, qué elegir. Algo se toca ya en los estudios, en los alma mater de encofrar, algo básico. ¿Qué es lo que yo hago en mis conferencias y cursos que brindo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de hacer conocer esta teoría, ¿no? De encofrado para elementos especiales. Muchas gracias a usted, ingeniero Alex. De verdad, ha sido un honor tenerlo con nosotros y nuevamente gracias por su participación y su tiempo en esta conferencia magistral. ¿Listo? Listo. Estuvo Ujú. con nosotros el ingeniero Alex Roy Jiménez Enciso. Él es magíster ingeniero civil de la Universidad de Ingeniería de Moscú y también él es editor del primer libro de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. También es fundador de la empresa consultora de encofrados y andamios Jade Consulting y hemos tenido su presencia en esta gran e importante conferencia que realmente nos ha dejado cortos porque hay muchísimo pan por rebanar respecto al tema. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes y seguidores, y ya estamos encontrándonos en otra edición de conferencias magistrales organizadas por la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.